Buenas. Continuamos con las sesiones, esta intensa sesión de esta jornada. Ahora, bueno, en primer lugar, manifestando mi orgullo, mi alegría por ser la persona que presente a Jorge Rodríguez Beruf. Quiero por ello dar las gracias a la organización de esta jornada, especialmente a la Fundación y, por supuesto, a Hernando de Orellana por haberme dado esta magnífica oportunidad de estar aquí y, sobre todo, por organizar estas jornadas que son tan importantes, desde luego, desde el punto de vista del objetivo, que es establecer un diálogo académico a ambos lados del Atlántico, pero por supuesto también para, en este caso, como yo digo siempre, en mi lado de profesor, para mis alumnos que tienen esta oportunidad de acercarse, como yo digo, a la historia real, no la que ven en la universidad, que al final no es exactamente lo más genuino. Bueno, pues sin más, para no perder más tiempo, voy a proceder a la presentación de Jorge Rodríguez, que además cierra un interesante panorama, porque nos hemos desplazado de México a Perú, de Perú al Río de la Plata, y ahora vamos al Caribe, a mi Caribe, a ese espacio en el que he dedicado tanto tiempo de mi vida, y que además, por lo tanto, nos permite ver un panorama general de América, además a lo largo del tiempo, desde la conquista hasta, como ahora vamos a ver, a la plena contemporaneidad. Bueno, Jorge Rodríguez ha sido director del Bachillerato Interdisciplinario de la Universidad Carlos Albizu, decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico y profesor en el doctorado de Historia de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de la República Dominicana. Ha enseñado además en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, en el Caribe y San Juan de Puerto Rico, y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Rutgers News Brunswick y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en Flaxo, República Dominicana. Ha sido presidente fundador y es presidente fundador de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, APRI, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Marín, miembro de número y director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, en Inglaterra. Es doctor desde el año 1979 y ha editado numerosísimos trabajos y monografías. Y, como pueden ver en su biografía en el programa, los más recientes son Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, San Juan 2013, o Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, de 2015, también en San Juan, o Islas at War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War, publicado en Mississippi en 2015, todos coeditados con José Bolívar. También ha publicado Entre Islas, un homenaje puertorriqueño a Juan Bosch, en 2013, con Juan Justi de Jesús y Alma Mater, Memoria y Perspectiva de la Universidad Posible y Aula Magna. Esto coeditado con Francisco Javier Rodríguez. Actualmente investiga sobre todo redes intelectuales y en la educación superior, los estudios generales y la reforma universitaria, y le doy la palabra para que nos pueda ilustrar en este sentido. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra, Jorge Rodríguez Beruf. Muchas gracias por la presentación y me uno a las expresiones de agradecimiento de mis colegas académicos por la invitación que nos han hecho a esta importante actividad, particularmente a Hernando Orellana Pizarro y a doña Carmen Iglesias de la Real Academia de la Historia, y les transmito el agradecimiento también a nombre de la Academia Puertorriqueña de la Historia y de los colegas académicos que están siguiendo este evento con muchas expectativas de que logremos, además de presentar estas ponencias, lograr una mayor colaboración en el futuro. Hasta 1898, la historia de Puerto Rico
una de las dos últimas colonias españolas en América, estuvo entrelazada con la de España, en una relación de 4 siglos. He escuchado lo de los 3 siglos, pero en el caso de Cuba y Puerto Rico son 4. Estudiar la historia isleña pre-1898 implica analizar también el papel de España en América, en el Caribe y en la formación de la sociedad puertorriqueña y del gobierno de la isla. Muchos historiadores que conforman la Academia Puertorriqueña de la Historia se ocupan de esta relación secular desde aspectos como la culinaria, la medicina y el urbanismo, hasta temas de defensa de esta importante plaza y muchos otros temas de la relación entre Puerto Rico y España. Por ejemplo, dedicamos el reciente número conmemorativo número 100 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia al trienio liberal en España. Y eso, si quieren acceder a esa publicación, pues está en la página nuestra, en Facebook lo pueden encontrar, o en internet, Academia Puertorriqueña de la Historia, y pueden bajar el boletín número 100. Pero en esos boletines, que están todos disponibles en internet, también hay muchísimos otros temas sobre historia colonial al que pueden acceder. Pero es necesario aclarar que la relación de Puerto Rico con España, aunque sufrió una profunda transformación a raíz de la Guerra Hispanoamericana, no se rompió. Los vínculos con España continuaron siendo muy importantes y diversos durante el siglo XX y hasta el presente. Esto fue así no solo por la larga historia común que compartía la isla con la antigua metrópoli, sino por múltiples lazos vivos que perduraron luego del golpe de timón de 1898. La numerosa e influyente comunidad española, que ejercía un relevante control comercial y económico, mantuvo sus relaciones con España y construyó diversas instituciones sociales sobre la base de un fuerte sentido de identidad. Esa comunidad española fue un componente clave de las élites isleñas, que abarcaban a criollos y peninsulares en una compleja relación social, así como a otros grupos de diversa procedencia como canarios, corsos, franceses y alemanes. Por otro lado, el intercambio comercial con la península menguó, pero no desapareció del todo. Se desarrolló también en las primeras décadas del siglo XX un fuerte sentimiento hispanista que buscó cultivar las relaciones culturales e intelectuales con España. Y no debemos olvidar la comunidad del idioma que Puerto Rico admirablemente defendió ante los intentos de asimilación cultural del joven imperio del norte. Nuestra ponencia trata sobre un aspecto muy relevante de la relación entre España y su excolonia caribeña: el papel del pensamiento español y de destacados intelectuales y artistas españoles en la construcción y reforma de la Universidad de Puerto Rico desde la década del 20, y particularmente el papel del exilio español republicano a raíz de la Guerra Civil Española. La transformación de la universidad
a partir de la década de los 40. La reforma universitaria se inicia en Puerto Rico en 1942 a 1943. Y esa reforma que se impulsa durante la década de los 40 y los 50 sobre todo, no se puede entender adecuadamente sin aquilatar las aportaciones de los académicos españoles y la relevancia para la reforma universitaria en Puerto Rico de las ideas sobre la universidad, desarrolladas por intelectuales peninsulares como Francisco Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, particularmente este último. El rector y presidente de la Universidad de Puerto Rico por 3 décadas, Jaime Benítez Rexach, y sus colaboradores promovieron una fuerte relación intelectual y cultural con España. Buscaron implantar algunas de las propuestas de estos intelectuales y le dieron la bienvenida a numerosas figuras académicas del exilio español. La Universidad de Puerto Rico no fue la única institución que se benefició del influjo de académicos y artistas españoles transterrados. México también recibió a muchos y otros se diseminaron por varios países latinoamericanos. Pero las aportaciones al desarrollo de la universidad y la cultura en Puerto Rico fueron particularmente notables de este exilio español. Además, su papel en la universidad a principios de los 40 se facilitó por la creación en 1927 del Departamento de Estudios Hispánicos, en parte por iniciativa de Federico de Onís. Esta nueva unidad académica, que de hecho ofrecía el primer grado a nivel graduado en la Universidad de Puerto Rico, tendió un puente entre la intelectualidad puertorriqueña y los más destacados hispanistas de la época, así como con importantes instituciones académicas de Madrid. El tema de la aportación de los intelectuales españoles a la Universidad de Puerto Rico no es para nada desconocido. Existe una amplia bibliografía sobre ese tema. En tiempos recientes, la historiadora del CSIC, Consuelo Naranjo, y su esposo Miguel Ángel Puig Samper, entre otros, han hecho importantes aportaciones que son una consulta obligada. Otros, como Iliaris Alejandra Avilés Ortiz, María Dolores Luque y Matilde Albert Robato, para mencionar algunos, también han aportado a nuestro conocimiento. Algunos intelectuales exiliados, como Juan Ramón Jiménez, Julián Marías, Francisco Ayala, María Zambrano y Antonio Rodríguez Huéscar, han publicado memorias en las que narran sus experiencias en Puerto Rico. Finalmente, el propio rector Jaime Benítez documentó y valoró en varios escritos su relación con el filósofo José Ortega y Gasset y las aportaciones españolas a la reforma universitaria. Nuestro enfoque en particular se acerca al tema del pensamiento español y de las aportaciones de este exilio republicano desde el punto de vista de las redes intelectuales, porque a veces se ha mirado la figura de José Ortega y Gasset como una figura, como un individuo que tenía una relación personal con Jaime Benítez, pero en realidad todos ellos formaban parte de diversas redes intelectuales. Y José Ortega y Gasset tenía una muy potente red intelectual
en América Latina y también en Europa. Y cuando nos referimos a la red hispánica que estuvo involucrada en la reforma universitaria puertorriqueña, nos referimos a la red de José Ortega y Gasset en un sentido estricto, pero más ampliamente nos referimos también a la red del exilio republicano español, que configuraba una red mucho más amplia. En el caso de Puerto Rico, es necesario aclarar que no solo estuvo presente esta red hispánica, sino que hubo otras dos redes que estuvieron involucradas en el proceso de reforma, que en gran medida fue una refundación de la Universidad de Puerto Rico. La otra red era lo que se llama la red del Movimiento de Educación General en los Estados Unidos, cuya figura intelectual principal era el presidente de la Universidad de Chicago, Robert Hutchins. Y la tercera red es la red latinoamericana, que Jaime Benítez trató de impulsar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y en la cual estaban involucrados figuras intelectuales muy destacadas de América Latina, como por ejemplo Luis Alberto Sánchez, que fue 3 veces rector de la Universidad de San Marcos, Ricieri Frondizi, que fue rector de la UBA, Rodolfo Mondolfo, y también los intelectuales costarricenses que hicieron la reforma universitaria en Costa Rica, estaban muy relacionados con Puerto Rico. Así que esto es parte de un trabajo donde yo examino esas 3 redes y cómo se relacionaron con la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que no voy a tomar mucho tiempo para hablar del enfoque de las redes intelectuales. Yo creo que en España hay varios investigadores que utilizan esa metodología, en Argentina, en Perú, en México, Alexandra Pita. Y de hecho voy a citar una definición de lo que son las redes intelectuales de Alexandra Pita, que es una profesora de la Universidad de Colima en México, y ha trabajado mucho el tema de las redes intelectuales, y ella dice así, que una red es un conjunto delimitado de actores, individuos, grupos, instituciones u organizaciones que se encontraron vinculados en un momento dado para enfatizar el valor de la relación como principio estructurante de los comportamientos de un grupo de actores entrelazados. Y yo creo que la utilidad de este enfoque es que pone la atención en las relaciones que se establecen, más que en las figuras individuales, ¿verdad? Y además tiene un carácter dinámico porque las redes intelectuales se van moviendo y van cambiando a través del tiempo. Así que tiene esa otra dimensión importante. Y podemos ver también cómo redes de diverso tipo confluyen y colaboran y a veces se separan en distintos momentos, porque por ejemplo las redes intelectuales están relacionadas con las redes políticas de la época. En el caso de la red latinoamericana, estuvo muy vinculado a los movimientos populistas en América Latina, el APRA en el Perú, ¿verdad? La Revolución Costarricense de Figueres, etc. La Universidad de Puerto Rico, muy brevemente, para los que no conocen la historia de la universidad, fue fundada en 1903 por una ley
auspiciada por la administración estadounidense en Puerto Rico. A duras penas podía llamársele una universidad porque básicamente estaba fundamentada en un programa de formación de maestros y tardó varias décadas en lo que la Universidad de Puerto Rico fue adquiriendo un carácter más universitario a medida que se le fueron añadiendo programas académicos. Por ejemplo, la Escuela de Medicina Tropical, auspiciada por la Universidad de Columbia de los Estados Unidos. Se creó un campus, el de Mayagüez, para carreras de ingeniería y agronomía, y en Río Piedras se fueron añadiendo distintas facultades. La universidad no tuvo rector hasta 1926. La universidad la manejaba hasta el 26 los comisionados estadounidenses de educación, que siguieron una política a principios de siglo fracasada, pero que estuvo vigente por bastante tiempo, de asimilación cultural y de promoción del inglés, tratando de sustituir el español. Y en el 26 nombraron a un académico estadounidense que se llama Thomas Berner como rector de la Universidad de Puerto Rico, que se llamaba canciller en aquella época, y él inició unas reformas que fueron fortaleciendo a la Universidad de Puerto Rico académicamente. Una de esas reformas fue la creación del Departamento de Estudios Hispánicos en 1927. Dos destacados intelectuales españoles, Federico de Onís y Fernando de los Ríos, colaboraron en su establecimiento. Dionís fue un discípulo predilecto de Miguel de Unamuno, que luego se decantó por el pensamiento de José Ortega y Gasset. Fue parte de esa fecunda generación de intelectuales españoles admirada por Jaime Benítez. Según Juan Gelpí, de hecho miembro del Departamento de Estudios Hispánicos, los fundadores del Departamento de Estudios Hispánicos formaban parte de una red internacional de intelectuales españoles. Aunque yo me refiero a la red hispánica como una red que surge sobre todo a raíz de la Guerra Civil Española, ya había desde la década del 20 esa red de hispanistas que estuvieron vinculados con la Universidad de Puerto Rico. Dionís fue egresado de la Institución Libre de Enseñanza. Era miembro del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Fundó en 1920 el Instituto de las Españas y creó la Revista Hispánica Moderna. Era la persona más importante en Estados Unidos en las relaciones culturales y académicas con España. Poseía amplias vinculaciones con escritores españoles y latinoamericanos de la época, que abarcaban a Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Fernando Ortiz, Federico García Lorca y Francisco Ayala, entre otros. Como ha documentado Consuelo Naranjo, Dionís era clave en una importante red intelectual transatlántica de hispanistas e intelectuales latinoamericanos. Dionís hubo de marcharse al exilio con la Guerra Civil y fue una figura clave al producirse el exilio de los intelectuales españoles, ya que asistió a muchos de ellos y entre otras cosas los vinculó con la Universidad de Puerto Rico. Así que Federico Onís
juega un papel fundamental en esa vinculación con la Universidad de Puerto Rico. Fernando de los Ríos, que yo me imagino que lo conocen bien todos ustedes, fue un colaborador cercano de Ortega y Gasset en sus proyectos liberales, que luego se afilió al socialismo y tuvo una destacada participación política en España desde el campo republicano. En 1928 se vinculó a la Universidad de Columbia. Federico Onís también era profesor de la Universidad de Columbia, así que la Universidad de Columbia jugaba un papel intermediario en esa relación con Puerto Rico. Era un amigo entrañable de Federico García Lorca, quien acompañó en su viaje de 1929 a Nueva York. Y fue en ese año de 1929 cuando comenzó a dar clases en Puerto Rico. Fernando de los Ríos era sobrino de Francisco Giner de los Ríos, profesor y fundador de la Institución Libre de Enseñanza, la innovadora entidad educativa en que se formó José Ortega y Gasset y que contribuyó a forjar sus ideas sobre educación superior. Fernando de los Ríos fue ministro de Justicia, de Instrucción Pública y Estado en la Segunda República Española, así como embajador en los Estados Unidos de la República Española en el exilio, donde se exilió él también trabajando no solo en Columbia, sino también en el New School of Social Research, otra institución de Nueva York muy importante porque allí fueron muchos exilados europeos a enseñar y a fortalecerla. Una de ellos, Hannah Arendt, enseñó en el New School. Por el programa de estudios hispánicos de Puerto Rico, también pasaron académicos de la talla de Américo Castro, Amado Alonso, Ángel Balbuena Prats, Samuel Giligaya y Tomás Navarro Tomás. También fueron enviados a estudiar a España varios profesores de la Universidad de Puerto Rico muy destacados, entre ellos Antonio S. Pedreira, Francisco Manrique Cabrera, Margot Arce y Rubén del Rosario. Es de ese grupo intelectual en Puerto Rico que se conoce como la generación del 30, que se va a empezar a forjar una aspiración a una reforma universitaria. Y para esa generación del 30, la figura de Ortega y Gasset era muy importante. Y sobre todo los escritos de Ortega y Gasset de 1930, que tratan el tema de la universidad y de la reforma universitaria. Uno es el texto Misión de la Universidad y el otro es La rebelión de las masas, que aunque tiene una temática más amplia, también trabaja la relación entre política y formación universitaria. Por lo tanto, en Puerto Rico se conocían ampliamente las ideas no solo de Ortega, sino también de Unamuno y de muchos otros intelectuales españoles de la época. En el caso de Jaime Benítez, la relación con Ortega era de un discipulado que Jaime Benítez lo asumió sin que hubiera una relación directa con Ortega, sino que va a desarrollarse una relación por vía de los otros discípulos de Ortega, ¿verdad? Como María Zambrano, Rodríguez Huéscar, Julián Marías, mantienen esa relación, pero Benítez va a buscar el encuentro con Ortega
y se va a dar un encuentro en 1949 en la ciudad de Aspen, Colorado. Y es interesante porque ese encuentro, que es sobre Goethe, lo organizó Robert Hutchins, que ya lo he mencionado anteriormente, que era el presidente de la Universidad de Chicago. Entonces Benítez trata de utilizar ese encuentro y en esa actividad de Aspen, Colorado, para conectar las redes académicas e intelectuales de Robert Hutchins, de Educación General, y de Ortega, las redes en América Latina y en Europa de Ortega y Gasset. Les voy a leer una cita de Jaime Benítez para que vean cómo era esa relación entre Benítez y Ortega. Dice: decidí cumplir el compromiso contraído, es decir, le ofrecieron una clase que era civilización contemporánea y aceptó dar la clase, y dedicarme a recuperar el manejo del español lo antes posible. Por fortuna, el 14 de abril de aquel mismo año se había establecido la Segunda República de España. El intelectual que había declarado de lenda es monarquía se llamaba José Ortega y Gasset. Estaba reconocido en el Departamento de Estudios Hispánicos como una de las grandes figuras académicas de la época, junto con Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga. Empecé a leerlo con gran entusiasmo. Y más adelante hay otra cita que no la voy a leer para no tomar demasiado tiempo, donde él dice que él leía todo lo que se publicaba en España. Así que era Ortega, pero Ortega como parte de una producción intelectual española en la época. La vinculación, por otro lado, de Benítez con Chicago se da porque él se va en 1939 a estudiar una maestría en artes de ciencias políticas en esa universidad. Pero es interesante que su tesis fue sobre el pensamiento político y filosófico de José Ortega y Gasset. Así que aunque él estaba en Chicago, conociendo el experimento académico que estaba impulsando Robert Hutchins, él estaba trabajando sobre lo de Chicago. Y entonces es muy interesante cómo Benítez interpreta esa experiencia de Chicago y a la luz del pensamiento de Ortega y Gasset. Porque él dice que Hutchins en Chicago estaba impulsando una reforma basado en las ideas de Ortega y Gasset. Estamos hablando de 1939 y antes, ¿verdad? Porque Hutchins llega a la presidencia en 1929 y está hasta 1951, sin conocer a Ortega y Gasset. Así que yo creo que él tenía ese proyecto de lograr un encuentro entre estos dos pensadores sobre educación superior, que él creía que tenían grandes tangencias entre ellas. Yo creo que es importante que cuando nos referimos a estos textos de 1930, por lo menos en mi juicio, lo que hace Ortega es recoger toda una tradición de pensamiento que viene desde Ginés de los Ríos. Por lo tanto, en las obras, Misión de la Universidad y La Rebelión de las Masas, lo que recogen es toda una tradición hispánica de pensamiento sobre la universidad. Y como sabemos, el tema de la educación es un tema no solo recurrente, es constante en el pensamiento de Ortega y Gasset. Es decir, para Ortega
su proyecto político para España y para Europa dependía de la educación. Y de igual manera, para Ortega, el surgimiento de lo que él llama, se refiere como los nuevos totalitarismos, que son para él el nacionalismo de la Europa de las naciones, y por otro lado el bolchevismo, que él no le ve mucho futuro en Europa. Han dependido de una crisis que ha habido en la educación europea, lo que él llama una fragmentación del espíritu, por la prevalencia en las universidades de una orientación positivista y el modelo de universidad alemana, que él, a pesar de su experiencia en Alemania, él no favorecía ese modelo de universidad alemana. Lo otro que les quiero explicar es la llegada de los exiliados españoles a Puerto Rico. Y sobre esto debo mencionar que Jaime Benítez hizo un viaje en 1940 a la República Dominicana porque varios intelectuales dominicanos habían sido acogidos en la República Dominicana, varios intelectuales españoles, por el Trujillo, el dictador Trujillo. Entonces, él vio una oportunidad en la presencia de estos intelectuales españoles en la República Dominicana para reclutar académicos y traerlos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Quiénes vinieron a la Universidad de Puerto Rico? Bueno, José Gaos estaba en México, pero él invitó a José Gaos también a Puerto Rico. María Zambrano jugó un papel muy importante en Puerto Rico y tuvo una relación no solo cercana con Benítez, sino con el gobernador Luis Muñoz Marín y su esposa. Juan David García Vaca estaba en México y Venezuela. Y uno de los principales teóricos de la reforma universitaria con los modelos de estudios generales fue Ernesto Maíz Vallenilla, discípulo de García Vaca. Así que, entre los otros intelectuales que vinieron a Puerto Rico, les voy a mencionar algunos para que vean cuán importante fue esta presencia española en la isla. Alfredo Matilla, José Vela Zanetti, el pintor, el escultor Compostela, Segundo Serrano Poncela, que también jugó un papel muy importante en Venezuela después de salir de Puerto Rico. Él fue director del Departamento de Español en la Facultad de Estudios Generales. El pintor surrealista gallego Eugenio Granel estuvo en Puerto Rico. Y muchos otros, porque Jaime Benítez en 1941, él llega a la rectoría en 1942, escribió lo siguiente. Propuso abrir las puertas en la institución, cito, los mejores maestros de Occidente, que andan sin casa, desparramados por el mundo, porque en Europa prima la fuerza sobre la razón. Ahora, para ir terminando, quiero señalar que el papel de los exiliados españoles trascendió el ámbito de la universidad y contribuyó a formular la política cultural del Estado Libre Asociado. También proyectó internacionalmente a la isla como un oasis democrático que promovía la cultura y acogía a los perseguidos del franquismo, en un momento que el Estado Libre Asociado estaba cuestionándose como un estatus
colonialista, ¿verdad? Así que esto fue muy buenas relaciones públicas para el gobierno de Puerto Rico. María Zambrano fue también cercana con Luis Muñoz Marín y su esposa Inés María Mendoza, y de hecho publicó un libro sobre Puerto Rico que se llama Isla de Puerto Rico. Y en 1950, Benítez logró traer a Puerto Rico a los poetas Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Y fue Benítez quien recoge el Nobel que le otorgaron a Juan Ramón Jiménez en 1956. Y luego logra traer también a Puerto Rico a Pablo Casals, que funda el Festival Casals, que va a tener una proyección internacional estupenda, ¿verdad? Así que Benítez va a buscar potenciar la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico, y en parte lo hace a través de esta red hispánica, así como otras redes de Estados Unidos y de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Sé que no tenemos tiempo. Solo me gustaría aprovechar, en este caso, usurpar la situación. La importancia de estas redes. Me estaba aquí atento porque ha sido una magnífica ponencia. La importancia de las redes hispánicas quizás se nos han escapado con el tiempo, porque esa edad de plata que se llama de la literatura también fue la edad de plata de la intelectualidad hispánica a nivel mundial. Y solo para contar un pequeño ejemplo, voy a vender un poco aquí. Yo que me dedico a estudiar el desarrollo del hispanismo en Checoslovaquia, que es mi otro campo, que puede ver un poco lejos, fueron fundamentales las figuras de Unamuno, de Ortega y Gasset, que fueron conocidos, que fueron invitados, que fueron traducidos, no solo en Checoslovaquia, sino en otros muchos sitios, y cursos que durante la guerra se dieron creo que fue en Ginebra, por Salvador de Madariaga, a los que concurrieron jóvenes estudiantes, en este caso de universidades centroeuropeas, y que van a ser el germen que forme el hispanismo en países como Hungría, como Checoslovaquia, y que además se van a dedicar a los estudios sobre el mundo hispánico. Quizás ahora, pasado el tiempo, no comprendemos la fuerza, la importancia que tuvieron estas redes hispánicas en ese periodo de entreguerras y cómo después se fue desdibujando con el tiempo, pero fue fundamental no solo para América, que es el caso que lo fue para Europa, lo fue muy importante para la formación y la creación de sistemas universitarios específicos y de temas de estudio que podemos decir fueron un poco heterodoxos dentro del bloque del Este, pero que fueron muy importantes. Yo quería simplemente hacer este pequeño apunte de dónde llega el poder de estas redes intelectuales. Y bueno, no tenemos tiempo ahora, lo que sí quizá en el debate, quería simplemente señalar, mis alumnos se tienen que marchar un poquito, mis alumnos, como si los hubiera comprado. Los alumnos de la Universidad de Extremadura igual se marchan antes de que termine el debate, y no sé si sería posible que habilitáramos un momentito para hacer preguntas por si ellos quieren hacerlo antes de que se tengan que marchar. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora nos vamos a un receso al almuerzo y continuamos creo que a las 4:30. Muchas gracias.